en Portugal de corresponsal de Televisión Española, pero lo viví también de alguna manera en directo porque justo en ese momento yo estaba hablando con la redacción del telediario y me contaron lo que estaba pasando. Soy yo cuando estaba hablando de otro asunto, soy un barullo por la redacción, digo, ¿qué pasa? No, que entran, parece, mira, estamos viendo por el monitor que entran guardias civiles en el Congreso, oí los disparos, oían esos disparos que acabamos hoy también aquí, y bueno, creo que tengo aquí dos perspectivas. Una es la de la distancia con que lo he vivido, aunque luego fue una distancia que me permitió estar muy directamente en algunos aspectos de la evolución que se produjo en las horas siguientes, y también la distancia de estos 20 años que han transcurrido, que yo creo que ya permiten contar las cosas. Aquí tenemos a Pilar Urbano, que hace 18 o 20 años contó muy bien, investigando muy bien todo lo que había ocurrido. Yo pienso que ya podemos contarlo quizás con una perspectiva que nos permite, pues quizás, ese alejamiento en el tiempo que hace que las cosas se reposen. Y yo he querido contarlo, por supuesto, con precisión periodística, pero también de una forma amena, que se lea con facilidad el libro y que los jóvenes, sobre todo, se puedan enterar realmente de aquello que ocurrió y que ellos ya oyen contar como cuando yo era niño y oía hablar de la guerra de independencia o de la guerra civil. Incluso eso es acontecimientos más próximos también, ¿verdad? También, sí, sí. Reescribir la historia para los jóvenes, no reescribirla, pero sí escribirla para que la comprenden las jóvenes. No, para jóvenes y para mayores, que también les quedaron pues muchas dudas sobre lo que ocurrió entonces. Gracias, Diego. Carlos Canicero, bienvenido. Buenas noches. Encantado de que estés aquí, es periodista también, ustedes lo conocen, un auténtico periodista todoterreno, multimedia. Él nace en Zaragoza, ha trabajado un buen tiempo en el País Vasco, en La Voz de Guipúzcoa, en el Diario Vasco, en la revista Tiempo Allí, fundó la revista Tribuna, también trabajó en Cambio 16, de director adjunto, Panorama, en la televisión, yo creo que en varias televisiones, yo creo que en todas, Carlos. Hemos dado una vuelta por todo. Hemos dado una vuelta, sí. Y en radio, en unas buenas cuantas. También. ¿Te falta Canal Sur Radio? Esa no es mala idea. Cuando quieras. Pues nada, cuando tú quieras. ¿Dónde estabas, Carlos, aquel día? Pues la verdad es que no estaba cerca, estaba en San Sebastián. Estaba en un sitio que me dio una perspectiva quizá original. Estaba escuchando la radio, estaba escuchando la cadena SER, que estaba retransmitiendo la sesión en directo. Sí. Estaba en una casa militar en San Sebastián, en casa de quien entonces era mi suegro. Y la primera reacción fue una cosa que luego me ha dado mucho que pensar. La primera reacción fue pasar a casa de un vecino que era un comandante de ingenieros que se llamaba Felipe Uribarri, un demócrata, era un viejo demócrata, un militar de Vitoria, y le dije, Felipe, están dando un golpe de Estado. Y se quedó sorprendido. Y al cabo del rato estaba yo con mi mujer, y yo estaba trabajando, y dije, vámonos de esta casa, porque este es el peor sitio para estar, en un día como hoy, donde todo el mundo sabe más o menos cómo pensamos, y donde no todo el mundo puede estar conforme con que estemos aquí. Y al bajar a la calle me encontré con una estampa que me sobrecogió, porque estaba el pobre teniente coronel Díaz Arcocha, que después fue asesinado por ETA, en traje de camuflaje, con un pistolón al cinto y un Land Rover en la puerta. Y mi sensación fue decir, bueno, esto está aquí ya cuajado, es decir, ya está en las calles de San Sebastián. Está preparado. Está preparado el golpe. Luego se vio que afortunadamente eso no era así, aunque siempre nos quedará la duda de saber exactamente cuántas guarniciones estaban comprometidas. Bueno, pues si les parece vamos a abordar las dudas, ¿no? Por ejemplo, podríamos comenzar preguntando, ¿qué fue aquello? ¿Aquello qué fue? Lo abro, hay varias incógnitas. ¿Qué fue aquello? ¿Quién fue el cerebro? ¿Dónde estuvo la trama civil? ¿Qué capitanías se sumaron o no? ¿Cuál es el papel del CSI? En fin, hay bastantes cosas, bastantes incógnitas. Y también, quizá, al final, la perspectiva, ¿no? ¿Para qué ha servido? Entre comillas, no creo que sirva para nada un intento de golpe de Estado, pero me entienden, ¿no? ¿Qué perspectiva tenemos después de 20 años de este acontecimiento? Por tanto, lanzo la primera pregunta. ¿Qué fue aquello? ¿Aquello qué fue? ¿Un intento de golpe de Estado? ¿Un golpe de Estado como Dios manda? También la frase de como Dios manda. Yo creo un golpe de Estado a las 6 de la tarde es muy raro, ¿no? Para empezar, algo muy atípico, muy típico de España. Aquello fue la culminación de un conflicto que surgió desde el momento mismo de la transición. Había una sociedad que quería marchar por el camino de la democracia. Había un ejército cuyos mandos principales eran todavía los mandos del ejército de Franco durante la Guerra Civil,
que se oponían, que estaban en contra de esa tendencia de la sociedad hacia la democracia, y en medio, un poco de como una barrera, estaba el rey, estaban algunos de los jefes militares que en ese momento habían optado por una solución democrática, y eso duró, se desarrolló durante unos años. En el momento de la legalización del Partido Comunista estuvo a punto de estallar ya, y estalló en el momento en que hay la crisis del gobierno de Suárez, la crisis de UCD, en el momento en que hay también otros problemas económicos y sociales en el país. Estalló, y al estallar se desinfló y se alejó la posibilidad de un golpe de Estado exitoso. Yo creo que en aquel momento abortó algo que había estado incubándose durante mucho. Bueno, Santiago, recordaréis que desde, por situar a la gente más joven, hubo en mayo del 80 la cuestión de confianza, la moción de censura que presenta Felipe González a Adolfo Suárez. Ese gobierno de UCD está haciendo aguas desde dentro, por falta de apoyo de los propios varones, la Casa de la Pradera, todo eso. Hay en paralelo también un terrorismo rampante que exacerba muchísimo. O sea, este hombre Tejero pues entró al Congreso diciendo: ya han muerto muchos de los nuestros. Ese era el grito: ya han muerto muchos de los nuestros. Había tenido aquello de la Icurriña, de que por quitar la Icurriña en no sé qué sitio le habían matado a un guardia civil o a dos guardias civiles, besaba los cráneos y las calaveras de los guardias civiles muertos. Estaba exasperado el clima entre las fuerzas y cuerpos de la seguridad del Estado. El gobierno de UCD tenía crisis interna que se manifiesta de un modo muy visible pues con la elección del portavoz, que salió el candidato oficial era Rodríguez Fernández Miranda, Santiago Rodríguez Miranda, y sale elegido Miguel Herrero Miñón, aquellos jóvenes turcos. Había dos bandos dentro de la propia UCD y varios sectores, ¿no? Esto los servicios de inteligencia del CSIC lo observaban como un indicio de peligro, que luego parece ser que lo aprovechan para la involución. Y están a la vista de que surja un poder fáctico o un elemento fáctico que aglutine. Por entonces se habla mucho en cenáculos, de gobiernos de concentración, gobiernos de salvación nacional, no sé qué, presididos por un militar de prestigio, se dice. Entonces, y se manejan nombres, y entre los nombres se maneja el de Armada. ¿Hasta qué punto eso era una butad, era un juego? Ese era un ambiente que había. Y luego otro ambiente que está aprovechando eso es Colectivo Almendros, los militares se significan y escriben. Está el Congreso de UCD con Adolfo Suárez, que pide que se ha roto la química y sintonía con su majestad el rey. Ahí hay un enigma que, si da tiempo, podremos entrar en por qué no es Rodríguez Sagún el que se queda, que era el propuesto por Suárez, sino Leopoldo Calvo Sotelo, y eso cambia en un fin de semana. Alguien indica que sea Leopoldo Calvo Sotelo. Y luego pues hay varios golpes que en la percepción, investigación que yo tengo y en la que hay en una cierta percepción, cierta teoría, nunca hemos sabido, pero cierta teoría es que se está preparando un golpe duro de los coroneles, que puede ser incluso sangriento, otro golpe blando, hay uno que es el golpe de Mayo, otro golpe blando que es el de Milán, y 4 o 5 tenientes generales, capitanes generales de región, donde no está, por cierto, González de Hierro, el de Canarias, pero sí que estaban otros, Campano, etcétera, otras regiones militares. Y luego parece ser que se quiere reconducir, y en cierto momento en Valencia, aprovechando la reunión de Interflora, Armada le indica algo a Milán, le indica pues que la situación será, el cambio será por pasos de peones o por pasos contados. Uno de esos pasos será la marcha, la dimisión de Suárez, y otro será que él mismo, Armada, venga de segundo jefe de Estado Mayor a Madrid. Dos sucesos que se cumplen. Y lo dejo ahí puesto por si acaso podemos hablar de ello. Los papeles del CSIC como institución o a título individual de un par de soberbias y lúcidas mentes, como pueden ser las de Javier Calderón, entonces se llama Colodrón, y José Luis Cortina, entonces se llama Don José,
que pudieron ser animadores. Qué pronto ha aparecido el CSIC, ¿no? Qué pronto... y eso que es una contribución que está desde el punto de vista de la investigación de última hora, ¿no? Sí. Es que yo creo que no va a ser fácil situar a cada uno de los sitios en su sitio y creo que a lo mejor todavía es pronto. Y todavía es pronto. Pero yo creo que lo sustantivo de lo que ocurrió, lo que yo creo que interesa hoy más, es las causas profundas por qué aquella joven democracia estuvo a punto de fraguarse, qué es lo que lo impidió y sobre todo qué lecciones se pueden extraer. Yo creo que antes lo ha dicho Santiago, aquello fue inevitable, fue de esos fenómenos que uno ve venir. Nosotros pertenecemos a una generación en que conocíamos por nombre y apellidos a todos los jefes militares. Afortunadamente hoy no sabemos quién es nadie. Cierto. En la Junta de Estado Mayor o en las divisiones o en la OTAN. En aquella época cada día seguíamos los movimientos de los nombramientos. Había aquello que se llamaba el rumor de las alas de banderas, se hablaba de ruido de sables y todo el mundo estaba pensando que era inevitable que en algún momento se produjese aquella confrontación entre la España que no quería el cambio y la España que quería el cambio. Ahí se conjugaron algunas cosas muy dramáticas. Yo creo que por una parte el terrorismo que hoy sigue vigente era uno de los pretextos esgrimidos, como en casi todas las intentonas golpistas siempre se invoca una razón patriótica y una razón de orden público. Yo creo que ahí hubo muchísimas voluntades que confluyeron. Durante una época probablemente hubo incluso gente ingenua que de buena intención pensó que había que contar con los militares en su incorporación a una crisis de gobierno y una crisis política y social. Afortunadamente para todos, esas imágenes que hemos visto antes fueron tan vergonzosas, tan tremendamente tercermundistas en el peor de los sentidos. Todavía me violenta verlos, no sé si os pasa a vosotros, que al ver esas imágenes todavía a uno le produce una tremenda vergüenza interior, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que eso ocurriera? Pero antes decías tú, que vendrá para la última parte del programa, ¿qué lectura positiva podemos sacar de eso? Yo creo que eso fue muy importante. Fue muy importante porque se vio lo que significaba la pérdida de libertad y eso modificó muchas conductas. Tal vez ahora se echan falta que hay gente que no vivió esos momentos. No sé si han caído ustedes en la cuenta que yo creo que no hay ningún miembro del gobierno que en aquella época, del gobierno actual, que en aquella época fuera diputado. Me parece que no, por lo menos a mí no me sale la cuenta. No. Estaban estudiando. Quizás echen falta un poco de esa vivencia para los tiempos que corren ahora. Sí. Yo creo que no puede faltar en un análisis político, yo creo, la influencia que tuvo en que hubiera un hecho de este tipo, el que no hubo ruptura democrática, sino que hubo reforma democrática. Al haber reforma democrática, hubo determinados poderes que mantuvieron su poder. Vivió en nuestra tierra, como lo vivieron directamente algunos andaluces. Ahí había un trasfondo que no se ha descubierto, como no se ha descubierto la trama civil, como no se ha aclarado la dimisión de Suárez. ¿Por qué dimite Suárez? Este viernes a las 9, especial sobre el 23F en Los Reporteros. Corazón transeúnte, el nuevo disco de Enrique Moratalla. Hola, soy Mercedes Valdeón. Decía don Santiago Carrillo al final de su intervención, y por eso fracasó, ¿no? Y quería Carlos Carnicero decir por qué fracasó. Es que yo estoy de acuerdo que nos salvó la estética. Yo siempre he dicho que con ese vídeo, con lo que se estaba viendo fuera de lo que ocurría en el Congreso a través de que el sonido de Televisión Española nunca se interrumpió, giraron una cámara, se perdió la visión de lo que ocurría en el hemiciclo, pero el sonido, porque no se dieron cuenta, nunca se desconectó. Entonces yo creo que muchas personas, o algunas personas que estaban viviendo lo que ocurría en el Congreso desde fuera, y que podían haber tenido un cierto grado de implicación, y que estaban llamadas a sumarse a esa locura de la que hablaba Santiago Carrillo, de un gobierno
de salvación de una votación ficticia, el escenario y los autores no lo permitían. Es decir, la entrada, el zarandeo del general Gutiérrez Mellado, la forma soez y cuartelaria de dirigirse, es decir, la estética del 23F nos salvó. Yo creo que si hubiese sido un golpe, una intentona en otras circunstancias más sutil, con un guante más blando, con unas formas, quizá hubiera habido una posibilidad de que algo hubiera cuajado y que hubiese habido otros militares que en algunas guarniciones estaban al tanto de lo que iba a ocurrir, porque eso, después de pasar el tiempo y de las investigaciones que se han hecho, está claro que había mucha más gente con ciertos grados de compromiso sin saber exactamente con lo que estaban comprometidos, desde aquellas personas ingenuas que pensaban que la combinación de militares y civiles podía dar un impulso a esa crisis que había en aquel momento, hasta gente que quería una cosa más dura. Yo creo que nos salvó la estética porque efectivamente en ningún país del mundo se podía consentir un espectáculo tan chusco, ya por la propia formulación de lo que se hizo, independientemente de sus consecuencias. Yo creo que al pueblo le salió esa conciencia de democracia, esa avidez con la que había cogido la democracia después de 40 años de dictadura, y la toma de conciencia que supuso el 23F fue como un remedio para siempre. Luego, evidentemente, allí dentro difícilmente hubiera habido una mayoría que hubiera negociado nada que hubiera puesto en cuestión la democracia. Pero es que aunque hubiera habido una minoría sola, esa minoría al día siguiente hubiera sido la referencia del pueblo y lo otro no hubiera podido durar nada por la presión exterior y por la presión interior. Luego el rey no tenía salida. El recuerdo de su padre, lo que le costó su devaneo con la dictadura de Primo de Rivera, el recuerdo de su cuñado en Grecia, el padre, don Juan, padre del rey, y estoy convencido de su propia afirmación democrática. El papel de rey yo creo que fue decisivo. Y como dice Carlos, los medios de comunicación prestaron un gran servicio. España entera vivió minuto a minuto el golpe. Y eso no podía triunfar nunca. Incluso aunque hubiera triunfado dentro, hubiera fracasado fuera. Podemos discrepar un poco por aquí, normalmente, hablando del golpe de Benito, podemos y debemos estar de acuerdo, saludable, lógicamente, ¿no? Sí, sí. Yo voy a discrepar un poco de las dos últimas intervenciones de Carlos y de Alejandro en lo que respecta a la estética. Creo que fue importantísimo a partir del día 24 y que tuvo unos efectos, esa estética impresentable del golpe o esperpéntica, para que el golpe se volviese como un boomerang contra los golpistas y contribuyese eficacísimamente a consolidar la libertad, la democracia y la corona. Pero desde luego no ese día, no ese día. Primero, no se estaban emitiendo esas imágenes, a pesar de que se ha escrito 50 veces, esas imágenes no se estaban emitiendo, se estaban recibiendo en Televisión Española en Prado del Rey y grabando, pero no se emitieron hasta el día siguiente. O sea que los ciudadanos no lo vieron. No la estaba viendo nadie más que dentro de Prado del Rey. No se vieron, no se emitieron, no se estaban dando en directo, y en Prado del Rey las tuvieron incluso retenidas porque no querían que los ocupantes y los militares supiesen que estaban esas imágenes no se vieron hasta el día siguiente. Se supo por la radio, y luego a lo largo de la noche, pero fundamentalmente el golpe fracasó por dos razones fundamentales. La primera, por la rápida decisión del rey, desautorizando a los golpistas y frenando a las otras capitanías generales o unidades que estaban comprometidas con el golpe, como ocurría con la de Sevilla, Capitanía General de Sevilla, comprometida con el golpe, y que al final dudaron y no siguieron adelante. Y eso ocurrió, si el golpe fue a las 6:23, el intento de golpe, esto ocurrió a las 7:20 o incluso antes. Y ahí fue donde ya el golpe empezó a naufragar. Y la segunda parte del golpe fracasó porque era una chapuza completa como organización militar. No porque no supiesen hacerlo los militares implicados, sino porque estaban tan confiados en que aquello iba a ser facilísimo, en que cuando saliese alguien diciendo que no sé qué, Tejero o quien fuese, que todo el mundo, militares y civiles, iban a ir detrás, y que naturalmente aquello pues iba a ser, nunca mejor dicho, un paseo militar. Era una chapuza total. Partían, es más, el golpe no tenía planes, más que los mínimos que hizo Tejero para asaltar el Congreso, que eso sí que fue una operación militar perfecta. Se cumplieron todos los planes sin ningún problema, técnicamente hablando. Pero más que eso no había. Había los planes elaborados en el CSIC,
la operación Diana en Madrid, la operación Turia en Valencia, que fueron, dice, automáticamente lo que se hace es que las capitanías aplican o empiezan a ejecutar estos planes que estaban preparados desde hacía mucho tiempo. Como todo fue improvisado, como fue todo aprendido por alfileres, todo fue casi surrealista en muchos aspectos, esto no funcionó. Y desde luego, en cuanto el rey empezó a hablar con los generales, dice, yo no estoy detrás, desmientan ustedes que yo tenga algo que ver con este asunto, se inhiben, y aquello fracasa. Pilar. Sí, no, yo quiero decir, en la misma línea de Diego, la improvisación, efectivamente, el golpe no iba a ser el 23F, el día 21. Para empezar. Para empezar, el 21. Es decir, que en un fin de semana Tejero tiene que contratar, por así decir, y concertar las voluntades de los guardias que encuentra. ¿Quiere decir que en 2 días lo preparó? En 2 días, porque un comandante empuja. Lo improvisó. Hay un comandante que empuja, es lo que él le dice a Milans del Bosch por teléfono. Aquí hay un comandante que empuja, que es Cortina. Bueno, entonces, el detonante que tiene que ser Tejero. O sea, que eso sigue siendo así. ¿Sí? Sin saber quién es el comandante. No, el comandante. Sí. Ahí había muchas fuerzas que... Me parece que Armada es quien da la orden a Tejero. Sí. Es que ahí habría que hacer el asalto. El sábado antes, Tejero, hay una supuesta conversación entre Armada o un supuesto Armada a media luz en Pintor Juan Gris 5 en unas oficinas con Tejero, que es cuando ya se dice que va a ser bicéfalo, que lo mandan Milans y Armada, cosa que es rara en los militares, ese bicéfalo. Lo que se dice en esa conversación es lo de la contraseña Duque de Ahumada para entrar, que entonces Tejero dice, pues no se han partido la cabeza mucho pensando en la contraseña. Es todo muy improvisado porque Tejero tiene que buscar fuerzas, el contingente de los guardias civiles, los autobuses, toda esa historia, incluso los anoraks. Pero vamos a otro, yo quiero pasar a otro punto. En efecto, no se ven las imágenes de ese día, no están siquiera simultaneados las capitanías generales. Es más, la que va a ser clave, que es la de Elizegui Prieto, que es Zaragoza, esa estuvo en un tris toda la noche, se lo ha contado luego, el rey toda la tarde y noche en un tris. Dependía de quiénes, no por Elizegui, sino por quienes estaban alrededor de él. Sevilla, pues ya sabemos cómo estaba el capitán general de aquí, pues estaba con bastantes copitas de más. ¿Quién dice que no? Porque hubo quien se las dio. Ah, sí. No porque él. Sí. Hubo quien alertó a quien se las dio. Sí, pero no estaba en su puesto de mando decir voy a ellos. Aquí dos generales claves para desarticular fueron Urrutia y Saavedra, que son los dos generales que son lo que sí estaba, quien estaba preparado era Milans, que tenía su bando preparado, tipo inspirado en General Mola y todo eso muy bien. Pero el propio Armada, Juste, se va a unas maniobras, lo mandan a unas maniobras, y de camino es cuando lo de la bandeja está grabada, en fin, espero no contar todo el golpe aquí, ¿no? Y Juste regresa porque San Martín quiere regresar y estar, el coronel San Martín en la DAC. Entonces, para mí es clave el teléfono, ese día, esa tarde, esa noche, tarde y noche. Del momento en que no hay móviles, claro, no hay móviles. Entonces, el momento en que por teléfono, Juste, que se siente tomado como general de la DAC y siente que lo que tiene alrededor, que es Torres Rojas, que ha venido de pronto y que no es el jefe natural de allí, etcétera, y San Martín, y Zancada, que tampoco tenía por qué estar allí, Pardo Zancada, estaba haciendo un cursillo. Él nota una sensación de asfixia, de que está entre extraños y que le están dando órdenes. Inmediatamente, y le dicen, va a ocurrir un hecho importante, nacional, el detonante será Tejero a las 6 en el Congreso y Armada estará en la Zarzuela y el rey detrás mandando. Entonces él llama por teléfono, sabiendo que se la juega en ese momento al llamar. Se la juega porque dice, me pueden encerrar en el cuarto oscuro. Además sabe qué cuarto oscuro es. Llama y es cuando pregunta a Sabino Fernández Campo, ¿está Armada? Y la frase que ya se hizo célebre, ni está, ni se le espera. Que, por cierto, la reina me dijo, podía haber estado, porque Armada venía a tomar café cuando quería. Dice, podía haber venido esa misma tarde. Si esa era la señal. Bueno, entonces a partir de ahí, muy brevemente, el teléfono va a jugar en doble sentido. Sánchez Terán, Salvador Sánchez Terán, diputado de UCD y presidente de Telefónica, consigue salir fingiendo una lipotimia o con alguien que tiene una lipotimia, se escaquea del Congreso de los Diputados, se va, me parece que a Ríos Rosas, que es la central técnica de la Telefónica, y ordena una operación doble, que es garantizar líneas abiertas al rey, comunicación, y la asfixia o corte de líneas de aislar a Tejero en el Congreso de los Diputados, que poco a poco va dejando de tener líneas. Al final, ya cuando llega Armada, hablará desde la sala acristalada, en la zona nueva, y ya de madrugada, para hablar con Milans, tiene que hacerlo desde el radioteléfono del coche del presidente del gobierno, Adolfo Suárez, que tenía una Motorola, una cosa entonces muy, muy novedosa. En cambio, el rey, alertado precisamente por Constantino, habéis hablado, tú has hablado, ¿no, Alejandro, de su cuñado? Constantino es una de las primeras llamadas que recibe de Londres, ¿no? Y le dice, recuerda que no te decantes o no digas cuál es tu posición
hasta no tener controlado y desactivado el golpe. Porque Constantino pagó la primada de decir inmediatamente yo estoy por la democracia, estoy contra el golpe, y a él lo encerraron y le aislaron. Y esa es una de las cosas que hace el rey, que es ganar tiempo, por eso se demora el mensaje. Esa es la explicación de lo que otros dicen que por qué tardó el rey. Sí, se demora el mensaje hasta que él desactiva, incluso con Coronel. A vosotros lo explicó, me parece, el rey, ¿no? Yo creo que esa versión que das es exacta. El rey tardó esa noche, no ya porque hubiera dificultades técnicas, sino porque, de hecho, la orden de respetar la Constitución no bastaba. Hizo falta que el rey hablase personalmente durante horas, incluso con jefes de regimiento. El día 24, cuando los líderes políticos nos reunimos con él en la Zarzuela, él nos dice que ha tenido que hablar incluso con jefes de regimiento y que ha habido un coronel que le ha dicho: le obedezco, señor, pero qué ocasión estamos perdiendo, ¿no? Y yo creo que esa es la razón del retraso, que el rey tuvo que negociar, porque no bastaban órdenes. Hubo ya una orden a las 10 de la noche, escrita de puño y letra de Sabino, llamando al respeto de la Constitución, pero además de la orden, hizo falta que el rey hablase. ¿Por qué? Porque a la idea del golpe, incluso sin saber muy bien, y también con la impresión de que el rey podía estar detrás, pues estaban adheridos prácticamente casi todos los jefes, menos del Hierro, creo yo. Y esa es, a mi juicio, la razón del retraso de la salida del rey. Que el rey tiene que hablar con uno, con otro, y no habla públicamente hasta que no está seguro de tener en sus manos las riendas de la situación. No sabía de esa llamada de Constantino. No, pero ahí nosotros tenemos también información de televisión a la hora que se produjo la llamada de la zarzuela para que fuese un equipo a grabar el mensaje, y lo que tardaron en llegar, lo que tardaron en salir, en fin, ahí hubo muchos problemas y muchos problemas para traer, o sea que ahí hubo un retraso. Primero, ellos reconocen en la zarzuela que tardaron en percatarse de la necesidad de hacer un mensaje a la nación. Luego llegan a la convicción de que no fue por casualidad, fue porque tenían que hacer estaban ocupados, obviamente, ¿no? Pero en fin, eso está bastante explicado, lo de los horarios relacionados con eso. Sale a la 1:00 ¿verdad? Mondéjar da una explicación ambigua. Podríamos decir que casi miente, pero juega a engañar, pero cumpliendo un encargo del rey. Una mentira sin pecado. Una mentira sin pecado. A Televisión Española, no diciéndoles muy bien qué es lo que el rey quiere grabar en ese mensaje. Porque Televisión está tomada militarmente. Entonces esto lo podría explicar muy bien. Claro, pero Televisión sale con la conciencia de que era difícil y sale por dos vías. Hay otra cosa que justamente otra cosa que no se ha dicho nunca, y es que cuando llegó el mensaje ya grabado estaba parte de los consejeros de administración con el director general, con Fernando Castedo, y el presidente del consejo, José María Calviño, y dice: un momento, este mensaje hay que visionarlo porque esto puede haber qué posición adopta el rey. Entonces arma una discusión fuerte que en gran parte resolvió Carmen Llorca, mi profesora ya fallecida, consejera por la Alianza Popular, justamente, quien apoyó en que se visionase previamente el mensaje por si acaso el rey había actuado bajo coacción, bajo una metralleta escondida tras la cortina apuntándole, ¿no? Y visionaron el mensaje hasta que vieron que efectivamente era constitucional. Había una cosa clara: para los militares, sobre todo, la Constitución casi no contaba el rey. La Constitución era algo que estaba ahí. Y el testamento de Franco. Diciéndoles que obedecieran al rey como le habían obedecido a él. En ese momento los militares hacían mucho más caso a la orden de Franco que a la del rey constitucional. Antes hemos hablado también de la posibilidad, en el pequeño intermedio, la posibilidad de que contribuyera a que se cayera la posibilidad de triunfar el golpe, detalles que ocurrieron dentro del Congreso. A ustedes los llevaron, Carrillo, ¿verdad? Algunos líderes los llevaron a la sala de los relojes. Para que no votaran en caso de que había que votar, que no estuvieran ustedes. Yo no creo que en ese momento Tejero, que fue quien nos metió en esa sala, pensara en ninguna votación. La prueba es que cuando llegó Armada proponiendo entrar, dijo que no.
yo creo que nos separaron allí, bueno, pues probablemente para provocar un efecto mayor de temor, privar de liderazgo entre también a la los Cámara. diputados, Sí. porque realmente la bajada hacia la sala de los relojes era un adiós. no era un paseo alegre, ¿no? Salías de allí con la impresión de que, bueno, te podían pegar un tiro Desde arriba, desde la tribuna de prensa, que es, bueno, en vertical, a donde Santiago Garrido tenía su escaño, ¿no? Donde estaban también Felipe González y Alfonso Guerra. O sea, les veías irse con, bueno, no se iban con arrogancia, iban con dignidad, pero sin arrogancia, ¿no? Tampoco iban caídos de hombros, ¿no? Pero era como una marcha fúnebre. En aquel momento era patético aquello. Y luego hay un momento, bueno, también están los 5 líderes que llamamos del secuestro de oro, por así decirlo. ¿Quiénes estaban? Por recordarlo. Estaba el teniente general Gutiérrez Mellado, estaba Felipe González, Guerra, Sahagún y yo. Y luego aparte estaba en otra salita, en otro despacho, Suárez, el presidente. Entonces Suárez, esto es lo que él no le gusta contarlo, pero en algún momento lo contaban. Pues hay 2 episodios, uno quizá más cómico, no es cómico, en aquel momento nada era cómico, pero en fin, uno más comprensible y otro más patético, más. Uno es que él estaba, cuando entraron los guardias civiles y irrumpieron allí, él estaba fumando. Entonces Suárez fumaba mucho. Estaba fumando y le pareció que tenía que tirar el cigarrillo pues y abrocharse la americana, ¿no? Porque era un momento de recibir un golpe de estado. Entonces hizo así para apagar el cigarrillo y fue a tirarlo al suelo. Dice, me encontré que lo que tenía debajo era la oreja de Leopoldo Calvo Sotelo. Bueno, claro, no sabe tirar al suelo. Un momento muy tenso en aquella madrugada, que fue cuando se vio que podían cortar la energía eléctrica, que se podían apagar las luces, y empezaron a colocar muebles en el centro para prenderle fuego y hacer quemar la Constitución. Bueno, y aquello era, claro, porque es que basta ver las fotografías del hemiciclo, que es pura madera, pura alfombra, allí una cerilla, eso. Y ese fue un momento de enorme tensión por lo que podía haber ocurrido, ¿no? Pero fíjate que lo que hice, y no es por ánimo de polemizar, digo, pero cuando yo me refiero a la estética... Sí, estoy de acuerdo con la estética, ¿eh? No, pero yo me refiero a la estética de esa noche, es decir, esa noche, cuando salen los periodistas del Congreso, hay una visión cierta de lo que ha pasado. Hay una información que se recoge y llega a la zarzuela y llega al gobierno provisional que está funcionando en ese momento a través de la comisión de sus secretarios. Eso no pintó nada. Algo se pintó. Era una referencia, era la única que había fuera. Estuvo a punto de meter la pata estrepitosamente. Bien, pero lo que te quiero decir es que incluso el rey, que yo no lo conozco eso y probablemente no lo conozca nadie, entre los argumentos que pesan para la radical intervención de esa noche, y que yo coincido contigo, en que es el rey con el teléfono el que para y va poco a poco neutralizando, como dice Santiago, hasta regimientos. Con el teléfono, no con el mensaje. Con el teléfono, claro. Es la propia estética de lo que ha sucedido. Es decir, el propio rey, que en algunas otras circunstancias hubiera tenido una forma más distinta de torear ese asunto, ante la estética, la brutalidad, los tiros al aire, la propia personalidad de Tejero, que todo el mundo conocía. Cuando entra Tejero en el Congreso, Tejero ya era conocido, ya tenía antecedentes notables de su barbarie, ¿no? Es decir, toda esa estética, independientemente de que después, coincido contigo en que cuando se ve y la ven y se repite, incluso yo creo que se repite demasiado porque insisto en que a mí esas imágenes siempre me resultan violentas, hace que esa noche haya un argumento más a la hora de controlar la situación, diciendo, mire usted, si es que es además el loco de Tejero, ¿no? Es decir, es incluso un argumento añadido, y eso es lo que yo llamo la estética de esa noche, que fue tremenda. De todas maneras, yo creo que el golpe pudo triunfar. Esto que han dicho algunas gentes... ¿Eso es dialéctica o es posibilidad? El golpe pudo triunfar. Y además, hay gente que dice, bueno, en la Europa de entonces y en el mundo de entonces, pero no hay que olvidar que la embajada americana... Sí, la reacción fue tremenda. Sabía que iba a haber el golpe, se lo cayó, y el secretario de Estado, Hay, dijo que ese era un asunto interno de los Eso fue tremendo. Y Teres Todman, el embajador de color,
que teníamos aquí, Todman, dijo, yo le pregunté, señor Todman, si hubiese triunfado el golpe, se lo pregunté 48 horas después. El negro que tenía el alma blanca. Sí, el negro que tenía el alma blanca. Le pregunté qué habría hecho los Estados Unidos, qué habría hecho usted. Dice, yo ponerme a la disposición del gobierno que estuviese oficial en ese momento, que hubiese oficial. Le voy a decir una cosa, había tal posibilidad de que ganase el golpe con estética o sin estética, que Adolfo Suárez, lo que comentábamos antes de anécdota ya más patética esta, Adolfo Suárez en su retirado ahí como estaba de rehén también en un despacho, durante esa noche él intenta disuadir, convencer a algunos de los oficiales, suboficiales, guardias civiles que tenía cerca. Pues para que, igual que alguien daba Valium, algún médico que allí daba Valium, y en fin, cada uno hacía lo que podía. Y entonces él ya tenía un poco de sintonía con 2 o 3 de esos guardias civiles. Y hay un momento en que Tejero se da cuenta de que Suárez está haciendo una política parda, ¿no?, de convicción. Entonces Tejero llega allí y le da 2 gritos y entonces Suárez le habla. Le dice, ¿sabe usted lo que está haciendo? Y le habla de responsabilidades penales que puede tener, de lo gravísimo que es el delito de sedición, de sublevación, de tal, con armas. Entonces, lo que está es provocándole, le está provocando, además, esto tal como cuenta Adolfo, ¿no? Yo sé que el golpe puede triunfar, pero el único modo de que no triunfe y no se cargue la democracia, y él piensa que es el último servicio que él piensa que el golpe lo ha ocasionado él. Entonces el único servicio que yo puedo prestar a mi patria en este momento es hacer que esto no triunfe fuera, no sea acogido, y el único modo de que no sea acogido es que sea sangriento, cruento, con mi propia sangre. Entonces él se dispone a provocar a Tejero, y hay un momento en que Tejero, que le está mirando con dureza, y le pone la pistola así casi en el pecho, entonces le dice, cuádrese. Suárez a Tejero, cuádrese, mirándole a los ojos, ¿no? Cuádrese, sin subir el tono de voz, cuádrese. Entonces Tejero duda, y en ese momento Suárez casi está pidiendo el tiro, ¿no? Entonces Tejero retira la pistola y se retira el mismo. Y los guardias civiles, el comentario que hacen al irse Tejero, al salir de la sala, es, ese, señalando a Suárez, ese manda más que esté. Entonces ahí Adolfo dice, yo en ese momento me di cuenta de que ahí se podía empezar a ganar voluntades de esta gente para que redujeran, la idea de Adolfo era que los propios oficiales redujeran a Tejero. Después no fue exactamente así. No fue exactamente así. Yo quiero dar otro es un gesto dato, heroico de esa noche, ¿no? Otro dato que demuestra que el golpe no era tan caprichoso, y es que el día 23F la Asamblea Episcopal está reunida. Está reunida esa tarde, sí. Sí. Y no toma ninguna decisión a favor de la Constitución y Martín Patino, sí, lo dice. Lo dice Martín Patino con toda claridad, sí. Pero yo tengo otro detalle personal, si se quiere. 5 días después del golpe, un diputado me invita a cenar con un banquero muy importante. Todavía no me he explicado por qué aquella cena. Y la cena está a punto de terminar como el Rosario de la Aurora, porque en un momento dado el banquero se pone a defender a Tejero y el golpe. Y repito, era un banquero muy importante. Por discreción no digo el nombre. Caray. Cuando termine todavía el programa, después, ¿eh? Lo preguntaremos. Todavía después. Yo tengo la... ¿Sigue en activo el banquero? El banquero es activísimo. ¿Sí? Activísimo. Pues ya no tiene duda porque de los 7 grandes no queda... Bueno, me voy a callar por discreción con mi amigo Santiago. De todas maneras, es verdad que cómo se vivió la democracia hasta el 23 de febrero y después del 23 de febrero, hay diferencias muy sustanciales. Antes se temía un golpe como una posibilidad real que se tocaba, debido a la legalización del Partido Comunista, evidentemente, debido a la presión de ETA, porque era impensable 20 años antes o 10 años antes que el ejército hubiera aguantado lo que aguantó con la presión de ETA. Pero después del 23F hay como una conciencia generalizada y el mismo cambio político que se da en el país de que la democracia está consolidada para siempre. Y eso es la parte positiva de esta desagradable aventura, ¿no? Yo creo que el aborto, para situar a los oyentes, a los espectadores más jóvenes, como decías tú al comienzo del programa, claro,
España entonces no formaba parte de la Unión Europea. España no formaba parte de la OTAN. España todavía estaba bajo la tutela nos observaban desde fuera cada día esos sobresaltos. El terrorismo de ETA era una presión, eran los años más duros, los años 79, 80, 81, eran los años que más muertos ha habido en la siniestra. El 83 fue duro también. Sí, desde el 79 al 83 fueron los años más duros del terrorismo de ETA, ¿no? Es decir, y una pregunta que hoy día nos la debiéramos hacer para hacer un acto de justicia histórica. ¿Qué es lo que pasa entre aquel día y 10 o 12 años después para que nunca más nos hubiéramos tenido que preocupar por el nombre de los militares, ¿no? Es decir, yo creo que hay algunos acontecimientos que también hay que estudiarlos con detenimiento. El propio ingreso en la OTAN, el propio proceso de cambios generacionales en las Fuerzas Armadas. Todavía en el 23 de febrero había militares de la Guerra Civil, quedaban los últimos militares que habían sido militares en activo y algunos de carrera en la Guerra Civil, aunque la mayoría provenían de los cabecillas del golpe habían estado en la Guerra Civil, de la Armada, claro, a Milán. todo el proceso de sustitución. Todas las cabezas del golpe eran de la Guerra Civil, eran los últimos de la Guerra Civil, ¿no? El proceso de modernización de las Fuerzas Armadas y democratización. Es decir, esos años intensos que hay entre el 81 y el 86-87, en la que realmente desaparece por completo el problema de la corrupción. Hay una fotografía ahí clave, que es Felipe González, el día que recién investido presidente, la visita 8 de diciembre, sí. La foto de la DAC, cuando la división Bajada Bruna con el abrigo aquel negro, la cara la misa del Día de la Inmaculada, el día 8 de diciembre, cuando en vísperas de eso está la Junta de Jefes de Estado Mayor, el Consejo General del Ejército, el Consejo Superior del Ejército, pidiendo el indulto de todos los golpistas. Es muy fuerte. Por eso yo invocaba antes. La cara de Felipe González era a ver cómo controlo allí, en aquella misa castrense, que es un pulso psíquico, es un pulso. Por eso yo invocaba antes, y seguro que habrá más de uno que piense que es malintencionado, la ausencia en el gobierno actual, no pasa nada, es por causa generacional, de diputados de aquella época, de gente que vivía en primera persona en aquella época, porque entenderían mejor procesos muy complicados que hubo en los años posteriores. Es decir, yo creo que la rigidez con la que se juzga la etapa inmediatamente posterior al golpe de Estado, los primeros años del gobierno socialista y muchas cosas que pasaron en España, se hace sin el conocimiento interno de cómo era la situación democrática en España, lo precaria que es todavía después del 23 de febrero. También pudiera ser, Carlos y amigos contertulios, también pudiera ser un signo de cuánto ha cambiado el país, ¿no? Sin duda. Y de cuántas cosas pasan en 20 años. Enseguida volvemos. Vamos a hablar no hemos hablado de la trama civil. Había gente detrás, civiles, no gente uniformada. Había gente detrás, no había gente detrás. Porque yo recuerdo ahora mismo que fue este señor de los García Carrés, tío de los sindicatos. Estaba recordando su figura voluminosa, ¿os acordáis? Y la camisa azul, que parece que no se la quitaba nunca. Ahora enseguida hablamos de la trama civil. ¿Pero a ti quién te ha comido el coco? ¿Se puede saber? Nadie. Son cosas mías, ¿qué pasa? Nada, hombre, pero es que después de 3 años viviendo juntos, que me saques ahora el tema de casarnos. ¿Y esa paella? Cásate conmigo. Salto paella. ¿A que te queda así? No, Paella de salto. Hija, qué bien huele tu casa. Es el ambientador. ¿Y dónde está? Allí, junto a la tele. ¿A qué es bonito? Pero mamá, ¿qué haces con el encendedor? Nuevo Airwick Crystaler. Tan bonito que no parece un ambientador. Airwick le da a tu hogar un toque personal. Entra en tu Parlamento. Con motivo del Día de Andalucía, este fin de semana nuestro Parlamento celebra 2 jornadas de puertas abiertas. Canal Sur se suma a esta iniciativa emitiendo este sábado en directo el programa Parlamento y el informativo Noticias 1 desde la Cámara de Representantes del Pueblo Andaluz. Con Canal Sur entra este sábado en el Parlamento, la casa de todos los andaluces.
Con esta mancha tendré que usar lejías, pero con algunas sé que me la juego. Con Calia Pastillas no te la jugarás nunca más. Contra las manchas usa Calia, saldrás ganando. ¿Te preocupa tu futuro? No te desanimes, tus problemas se solucionarán con la evidencia en directo en el 906 42 22 29. Un experto equipo de videntes te atenderá en riguroso directo, sin grabaciones, sin esperas. Recuérdalo, 906 42 22 29. Te esperamos. Hola. ¿Qué te parecen, guapa? Preciosas. Me llevará 1 kilo. Eliges calidad. Y además, bien de precio. Mejor que nunca. Eliges ahorro. Y para tu ropa, eliges Elena. La elección acertada para una limpieza excelente. Nuevo Elena. La elección acertada. Pregúntame por eso que de verdad te preocupa. Las respuestas están en mi tarot, el tarot del amor. En vivo, llámame. Amor, fortuna, salud, hay tanto que saber. Yo estoy a tu lado. Llama ahora y pregunta. Yo puedo ayudarte a descubrir el camino hacia la felicidad. Ahora puedes contar conmigo. Con Octavio Aceves. Pregúntame por eso que de verdad te preocupa. Las respuestas están en mi tarot, el tarot del amor, en vivo. En el tarot del amor tengo claves para el destino de tu vida sentimental. Línea directa con tu futuro. Llámame. Fiel espada triunfadora. La voz de Alfredo Kraus. Aquellos ojos verdes. Uno de los mejores tenores de todos los tiempos. Hemos reunido para usted una completa recopilación de sus obras más conocidas. Los de Aragón. Homenaje a Alfredo Kraus. 3 CDs o 3 cassettes exclusivos con las mejores óperas, zarzuelas y canciones de siempre. Pida esta colección en el teléfono 902 42 0042 y se la llevaremos a casa por solo 4.995 pesetas más gastos de envío en 3 CDs o solo 4.495 pesetas en 3 cassettes. Llame ahora y conseguirá de regalo este precioso collar de perlas. Recuerde, solo en el teléfono 902 42 0042. Ahora todo puede cambiar, porque ya puedes consultar el tarot de Shiva, la vidente que ha iluminado el futuro de miles de personas en todo el mundo. Hay luz al final del túnel. Shiva y su tarot están ahora a tu alcance. Llama y lo descubrirás. Tu vida puede cambiar para ti. Llama ahora. Así limpian tus dientes otros cepillos. Y así el nuevo Vinaca X Active, porque tiene filamentos cruzados para acabar eficazmente con la placa bacteriana entre los dientes. Y además cuello flexible para limpiar sin dañar las encías. Vinaca X Active, eficaz contra la placa bacteriana. Este sábado la Liga se juega en Canal Sur. A partir de las 6, Tenerife Recreativo de Huelva. Apasionante duelo de aspirantes en la lucha por el ascenso. Y a las 9, Deportivo de La Coruña Real Madrid. El partidazo de la jornada cambiará el futuro del campeonato. Un espectacular mano a mano entre los 2 primeros clasificados que se juegan la temporada en Riazor. Todos los sábados, lo mejor de la Liga en tu televisión. El próximo partido disfrutarás del mejor fútbol con Ford, Siemens Mobile Phones y Airtel. La Liga. Estrella Damm, proveedor oficial de la Liga de Fútbol Profesional. Otro papelito. Y otro. Si regalara billetes seguro que no los tirarían. Y todavía me quedan 5 horas. No podría ser hoy fiesta.
A partir de ahora, todos los días serán fiesta. Llega Canal Fiesta Radio. Tu música, tu fiesta. Y hay dentro de mí Más que nunca. Es el nuevo trabajo de Clandestino. Descúbrelo. Estaban discutiendo sobre si había más pornografía ahora o en la República. Estamos ya, Santiago. No, está bien, no pasa nada. Lo que ocurre es que en este pequeño intermedio nosotros seguimos hablando y hay incluso sugerencias para lo que luego vamos a hablar. Hemos quedado aquí, vamos a hablar de la trama civil, pero don Santiago me decía ahora, me complementaba una frase mía, porque yo le había recordado algo. Alberto Liar, que fue ministro de Defensa en el 81-82, después del golpe, ¿verdad? Sí. Legalizado ya el Partido Comunista, con el señor Carrillo, naturalmente, de secretario general. En una recepción cuenta él que el rey le coge del brazo y dice: venga, Alberto, que tienes que hacer algo conmigo. ¿Y cómo fue? ¿Le lleva hasta usted? Yo estaba hablando junto con mi esposa, con algunos políticos. Vino a donde yo estaba y me dijo: venga conmigo. Y me llevó a donde estaban los jefes del ejército, me los presentó y curiosamente me parece que fue Gabeiras. Me dice: estábamos discutiendo aquí sobre si había más pornografía ahora o en tiempos de la República. Y yo le dije: pues mire usted, no le puedo sacar de dudas, no tengo ni idea. Peregrino debate, sí. Pero vamos, el rey, digamos que... No, el rey quería que los gemes me dieran la mano. Y Gemes, jefe de Estado Mayor, lo digo para los jóvenes. Me dieran la mano porque uno de los problemas de la transición fue la aversión de una buena parte de los militares a la legalización del Partido Comunista y a admitir pues que yo era un español más. Hay que reconocer una buena foto, ¿no? La de Santiago Carrillo dando a los militares, dando la mano a Santiago Carrillo, ¿no? Sí. Y hay otra muy buena que está también en Carrillo, también en Palacio Real, están Adolfo Suárez, no sé por qué están ellos de gala, tú no, pues tú no te ponías nunca frac, ni chaqué, ni nada de esto. Yo iba de civil siempre. Tú ibas siempre de proleta, de proleta. Porque ¿cómo iba a volver yo a Vallecas si me vestía de frac? Una bonita corbata esa. Sí, entonces está pero se me ha ensuciado en el avión. Está de gala Adolfo Suárez, muerto de risa, te están presentando, no sé qué estás contándole tú, al nuncio Dadalio. A Dadalio, es una foto la tengo yo guardada porque tiene está la cara de asombro que tiene el nuncio. La trama civil, decíamos, ¿había civiles detrás o no había detrás? ¿O esto se puede hacer con unos militares, con todas esas tramas que habéis estado hablando, de que si un coronel empuja, de que todas esas fuerzas uniéndose hacia un objetivo que era tan disparatado y con tanta fuerza que al final no sale, pero eso es posible sin civiles? Hay un momento en una de las reuniones en la calle General Cabrera 15, que son reuniones de militares a las que también asisten una crema de civiles, pues un aristócrata, civiles que algunos de ellos son militares pero que funcionan más pues como el conde de tal, el marqués de no sé qué, un empresario, etcétera, entre ellos García Carrés, pero bueno, había civiles, incluso se llega a hablar de los 100.000 hijos de San Luis, es decir, gente que se podía movilizar y que podían tomar en un golpe duro, en una de las estrategias que se tenían pensadas, pues correos, telégrafos, televisión, los centros nodales y neurálgicos de población, etcétera, con todo eso más o menos falangismo, pero también agencias informativas y algunos periódicos y algún banquero, como ha dicho antes Santiago Carrillo, algunos, y gente de la COE, etcétera. Hay un momento en una de esas reuniones conspirativas de General Cabrera, de la calle General Cabrera, en que Mirans del Bosch dice que fuera los civiles, porque se va dando cuenta de que eso va a ser un golpe incontrolado, que tiene que ser solo militar
y que la asonada, que es como le llaman, la asonada tiene que ser militar. Y en esa reunión además hacen salir a García Carrés, que es el que estaba allí como representando a los militares. Pero que había una trama civil y que esa trama civil no se explora y Rosón se fue a la tumba con el secreto, eso es cierto. Pero esa misma noche desde el Congreso de los Diputados... ¿Por qué lo tenía investigado? Él sabía. Esa noche, que yo sepa, en el Congreso de los Diputados, Tejero da un bando sube un pronunciamiento y lo hace por teléfono, lo vehiculiza a una agencia informativa nacional importante. ¿Y cómo se lleva información de Estado un servidor del Estado? Eso pues porque todo no era tan estético al final, o sea que todavía había muchas cosas, una democracia vigilada durante tiempo. Hemos hablado que hasta que no llega aquí, hasta que no vuelve... No fue mal ministro Rosón, No fue mal ministro. Creo que había muchos civiles que estaban impulsando el golpe y que de alguna manera lo estaban propiciando y que lo estaban respaldando. Yo no digo que estuviesen en la organización del golpe, salvo García Carrés, que por supuesto era el mensaje del mensajero que iba para un lado para otro, llevando los recados y conectando a los golpistas, pero que sí había muchos, y desde luego que había personas dispuestas a aportar dinero si hubiese sido necesario, por supuesto que sí, y que yo creo que lo que sí había era una trama mediática. Cuando hablamos de trama civil, yo diría trama mediática, con unos periódicos que estaban estimulando el golpe, que justamente, como decía Pilar, esa noche, cuando Tejero y Pardo Zancada redactaron un comunicado, que un periodista, Joaquín Abad, fue el que se encargó de de transmitirlo al Alcázar, donde no lo quisieron publicar. Además, en el Alcázar, Antonio Izquierdo, el director, llamó a Armada para preguntarle qué le parecía. Armada ya había regresado del Congreso, fracasada su misión, le dijo: yo creo que tú no lo publicaría, ¿no? Pero sí hubo ahí, desde luego, la trama mediática, por supuesto, existió, pero no hasta el extremo de que estuviesen en los detalles del día, de la hora, de lo que iba a ser el golpe. Yo creo que ahí también influye gente que podía haber apoyado el golpe o que se podía haber sumado al golpe. Yo creo que hay esa noche bastantes cosas que hacen que eso sea más difícil. En primer lugar, ¿os acordáis que se hablaba de la noche de los transistores? Es decir, la radio cumple esa noche un papel fundamental de cohesión. Y eso, sin duda alguna. La edición, hay que recordarlo, la edición especial que hace el periódico El País. El periódico El País sale con una edición con la Constitución, era el título de portada del editorial que arrancaba a 5 columnas en primera página. Yo creo que ese conjunto de cosas, la estética, y vuelvo a la estética aunque sea un poco excesivo, hace que mucha gente, que en determinado momento se podía haber acomodado gente de alguna organización empresarial, desde luego doy por supuesto que la gente de extrema derecha, que son un poco también esperpénticos, porque el propio García Carrés es un personaje un poco esperpéntico, como aquel capitán de la Armada, el capitán, el que entra... el comandante... Menéndez. Es decir, hay una serie de personajes que casi son de opereta. Pero qué duda cabe que con los datos esos crípticos que daba Santiago, hubiera habido gente que no le hubiera disgustado un golpe que hubiese formulado de otra forma. Es decir, yo creo que mucha gente estaba esperando ese golpe semiconstitucional, esa forma de encubrir un pronunciamiento militar con una cobertura pseudodemocrática. La operación armada. La operación armada. Esa operación hubiera tenido sin duda muchos apoyos. O sea, estáis hablando del golpe bien llevado. O sea, ese mismo, solo que bien llevado. El golpe como Dios manda. Que eso. El golpe con el atuendo de opereta, ¿no? Hay que reconocer que no salió nadie a la calle significativamente. Que el rey estaba solo. Aquella tarde. Sí. Alejandro, quería. Sí, yo quería recordar, hay infinidad de anécdotas, tampoco es como para sacarlas aquí ahora, pero sí recordar el comportamiento de mucha gente, muchos dirigentes políticos, locales, provinciales, que dieron la talla en ese momento, en donde se vivieron unas horas de golpe. Desde el convencimiento que se jugaba el tipo. Absolutamente. Hubo alcaldes democráticos que se la jugaron en pequeños pueblos y en grandes ciudades, ¿no? Es decir, que en eso los partidos políticos democráticos, todos evidentemente, habían dado una cultura, todos una educación no, en el norte, política. y tú lo sabrás, Carlos Carnicero, en el norte hubo fugas. Bueno, pero en general hubo sí. Fugas. El porcentaje de fugas, Pilar, siempre hubo gente missing, que no se sube. Hay un porcentaje, pero yo creo que en general los partidos democráticos dieron, y dirigentes, ahí hubo
hubo un cauce de pronunciamiento de la manera que podía ser. Sobre todo porque hay cosas que a nosotros nos parecen obvias, porque las tenemos asimiladas, pero que a lo mejor muchos espectadores no las saben claro. Realmente, cuando hablamos de la chapuza del golpe, la técnica no era mala, porque fue secuestrar en el hemiciclo a todos los miembros del gobierno, sin exclusión. El único que quedaba fuera del gobierno con categoría de ministro era Marcelino Oreja, que siendo delegado del gobierno vasco, siendo delegado del gobierno en el País Vasco, tenía categoría de ministro, pero esa noche también su papel está un poco difuminado. El resto de los ministros del gobierno estaban en el hemiciclo, todos los diputados y muchísimos altos cargos de la administración que a su vez eran diputados. Por lo tanto, y dirigentes de partidos y de sindicatos. Por lo tanto, el valor de lo que dice Alejandro es mayor. Sí, era la toma del Estado. Esos líderes locales, empezando por el propio Jordi Pujol en Cataluña, por mencionar en positivo, esos alcaldes, esos dirigentes regionales de los partidos democráticos... Como que oiga Jordi Pujol, llamarle líder local, tiene un problema. No, ya no hay problema con eso, ya no hay problema con eso. Entonces yo, no, porque lo estoy hablando para bien, si hubiera sido en otro contexto. Pero es cierto que ahí hubo posiciones de periodistas, de políticos, de la sociedad civil, que inmediatamente toma posiciones, ¿no? En mi tierra, en Asturias, hubo un detalle, un banquero local llamó al presidente preautonómico socialista Rafael Fernández de la Autonomía para ofrecerle refugiarle en la caja fuerte del banco durante aquella noche. Es que... Aquí no te va a pasar nada. Diego, es que ahora nos reímos, pero esa noche mucha gente pensó que le podían pasar la piel. Y en eso del País Vasco, que yo estaba allí, por la situación de lo que significaba para los militares el nacionalismo en general, por supuesto el fenómeno del terrorismo, pero el fenómeno del nacionalismo vasco, por la obsesión que tenían aquellos militares con el nacionalismo, era especialmente preocupante, porque se podía pensar que por donde podían empezar era por allí. También era importante, en cuanto a lo que tú has estado señalando de cómo se producía el golpe, el momento. Se estaba votando a un presidente del gobierno, por tanto no había presidente. Era perfecto, o sea, desde un punto de vista de elección del día y del marco, no podía ser. Y luego hubo cosas bellísimas, porque recordaréis, los que estabais allí, los que no seguro que lo conocéis, aquella mujer médico, que ha habido quien ha creído que era diputado, que no era, o quien que era funcionaria y no era funcionaria, sino que llegó y que en un primer momento se acercó porque quería ayudar, y Tejero la echó de allí, y un teniente que había también la echaron de mala manera, y fue ganando terreno durante toda la noche, y al final en la madrugada se paseaba por allí, pero como Pedro por su casa, yendo de un sitio a otro, llevando recados, llevando Valium y lo que hacía falta, ¿no? La belleza de eso para una película. Médico de esa médica mujer del Congreso. No, era una mujer que debía estar allí, pues como invitada. Invitada. Siempre hay un médico que toma el control de la situación. Hay un médico que era el del Congreso de Diputados, porque hubo lipotimias y todo eso, y era de la miniclínica que tenían ahí. Bueno, y Ana Vallebur, que salió para dar a luz. Sí, que estaba embarazada. Y luego, pero había esta chica, que yo ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, pero que no era diputada, la que tú has dicho, médico, que repartió valiums y tranquilizantes a algunos guardias civiles porque les temblaban las metralletas en las manos. Hay una escena muy bonita que es cuando Fraga ¿os acordáis? Juan Mari Vandrés. Juan Mari Vandrés está con su bufanda así y así, ¿no? Igual que Tierno Galván estaba dormido, quedó dormido después del suelo y todo eso, luego ya entró en un reposo. También Rodríguez Agún se durmió, sí, en compañía de Santiago, ¿no? Entonces hay un momento que Vandrés estaba preocupado, pues porque no sabía cómo iba a terminar aquello, ¿no? Y Fraga entonces le pone la mano en el hombro y ¿qué frase le dice? Como es: no sé cómo terminará esto, pero antes, como alguien le ponga a usted la mano encima, ya se había puesto, antes tendrá que pasar por encima de mi cadáver. Claro, le estaba comprometiendo, ¿no? Vandrés decía que se calle, porque había escenas así que eran entre cómicas y trágicas, o tragicómicas, ¿no? Porque todos los guardias también se ponían nerviosos, y el propio Fray de Barney provocó también, ¿no? Quería ir a afeitarse. No hubo cosas cómicas. Yo me acuerdo, uno de los, ya decía antes que estábamos al final,
y en alto y tal, al lado de los catalanes y vascos, y uno de los vascos estaba ahí, se pasó toda la noche diciendo, y unas cocochas ahora, y unas cocochas ahora, y nosotros estábamos a punto de darle con el escaño encima de la cabeza para que se callara lo de las cocochas. Una historia muy emocionante que me pasó, de la cual media hora después o algo así de producirse la entrada de Tejero, me llamó el primer ministro de Portugal, Francisco Pinto Balsemão, y para ver qué sabía yo del asunto, y me dijo, yo digo, hombre, quizás sean terroristas que van disfrazados de guardia civil. Y decía, no, yo creo que es un golpe de Estado. Dice, bueno, yo estoy intentando hablar con la Zarzuela y con Juan Luis Cebrián en el país y con nuestra embajada, pero no consigo que me pongan con ningún teléfono de Madrid. Se ve que han cortado las comunicaciones, cosa que no era verdad, pero se ve que estaban bloqueadas las líneas, todo el mundo estábamos hablando, queriendo hablar. Dice, si tienes oportunidad de hablar con alguien del gobierno o con algún partido político, diles que ya hemos dado órdenes a la embajada en Madrid para que permanezca abierta para quien quiera refugiarse en la embajada, y también estamos ya acusando las órdenes a todos los pasos fronterizos para que esta noche no cierren las fronteras, para quien quiera acogerse a la hospitalidad portuguesa, cualquier demócrata español que sabe que aquí estará a cubierto. Aquello me dejó emocionadísimo. Las consecuencias, lo que es una cosa que quizás Santiago y Alejandro tengan más perspectiva de, pero realmente lo que podía haber pasado podía haber sido muy gordo. Es decir, con personas del talante de las que estamos hablando, probablemente es difícil encontrar un golpe militar que no tenga sangre, ¿no? Porque parece que la idea de sembrar el terror viene vinculada al éxito del golpe. Es decir, para someter a una población, lo primero que hay que hacer es aterrorizar a la población para que la población se retraiga, ¿no? Realmente aquella noche podía haber sido una catástrofe. ¿Vosotros tenéis datos Hombre, yo personalmente estuve convencido una gran parte de la noche de que en cualquier momento Tejero o otro me ponía una pistola en la cabeza y disparaba. Porque al principio yo pensé que desde fuera, si había fuerzas leales, iban a intentar tomar el Congreso. Y parece ser que fue una idea de la INA esa. Sí, pero sí, yo me lo planteé también y dije, bueno, pues habrá que estar preparado para quitarle el CEDME a este tío que tengo delante si empiezan a sonar tiros. Luego, cuando no pasaba nada, los que estábamos allí en la sala de los relojes y no teníamos radio ni teníamos, pues la verdad es que parecía que el golpe había triunfado o podía triunfar. Solo a las 12 menos cuarto supimos que las cosas habían terminado bien, porque el último retén de guardias civiles que nos vigilaba empezó a hablar con nosotros. A mí me dijo el guardia civil que tenía enfrente con el CEDME que mi mujer había estado en el Palace por la noche y allí a Felipe, el guardia civil que tenía enfrente, le contó que era de un pueblo cerca de Sevilla y ya empezaron a decirnos los mismos guardias civiles que la cosa se estaba arreglando. Sí. Y a poco ya nos llevaron... Bueno, y hubo un detalle muy interesante, y es que efectivamente cuando se vio que todo se resolvía, se empezó a ver a los guardias civiles ya olvidándose de la vigilancia, hablando entre ellos y llorando algunos, porque por lo que pudimos hablar allí con algunos de ellos, había gente que no sabía dónde iban. Claro. Había chavales, había auténticos chavales de 20 años. La forma precipitada a la que hacéis alusión antes, en la que se recluta a la gente, que hay gente que piensa que va porque hay un atentado o un intento terrorista. Es decir, realmente ese es uno de los factores de improvisación del golpe, que la propia tropa que entra en el Congreso, muchos guardias, pues probablemente no sabían lo que estaba pasando. Muchos de ellos ni siquiera eran guardias de los que estaban en la lucha. Es que estaban en servicios. Claro. Sí. Muchos estaban en oficinas, en la jefatura de tráfico, en la delegación de tráfico. En la entonces General Mola, que se los llevó directamente. Hay un punto de vista también curioso, que es la otra perspectiva, la del rey. Claro, el rey, aquí se habla de la noche de los transistores, pero el rey, que a veces lo ha comentado,
Él estaba sordo en el sentido de que él no sabía, la ciudadanía no fue a manifestarse, a decir qué pedían. O sea, el rey, don Juan, desde Portugal, le dice, no lo dudes, por la Constitución. Él supongo que no necesitaba... Juan aquí la noche. Sí, a lo mejor no necesitaba el consejo de su padre. Saberlo. Pero él va a apostar por la Constitución y todo esto, como he dicho antes, que contaba antes, de ganar tiempo y todo eso con el teléfono y de ir desactivando el golpe. El momento en que ya se ha emitido el mensaje de televisión, o sea, que el rey ya ha dado el cante, por así decir, esto me contaba luego la reina, y a partir de ese momento ya la población, los españoles ya estaban seguros, salvados, tranquilos. Dice, pero el peligro ya venía para nosotros, porque no sabíamos si podía haber todavía algún foco hostil, ¿no? Golpista. Y dice, entonces cuando empezamos a tomar más café, dice, la gente se fue a dormir, posiblemente apagó el transistor, se fue a dormir. Nosotros entonces empezamos a estar en vela. Y hubo un momento, al amanecer, que se oyeron ruidos muy fuertes de motores. Pensamos que eran tanques que venían. Y era de los aparcamientos de la EMT, de la Empresa Municipal de Transportes, los autobuses, los autocares municipales de Madrid, que tienen los aparcamientos por allí cerca, y se ve que el sentido del viento había cambiado y era la puesta en marcha de calentamiento de motores y venía hacia ahí el ruido. Y ellos creyeron, pues la reina dice, mi hermana Irene y yo pensamos, esto es como en Grecia. Bien, me gustaría hacerles una pregunta a modo de conclusión a alguno de ustedes. El efecto tranquilizador del rey y los transistores y cómo todo el mundo, buena parte a dormir. Televisión Española, donde me tocó a mí, en Prado del Rey, vivir aquella noche, recuerdo que al principio llegaron los militares de al lado y allí no se movía nadie, por supuesto. Pero hubo un momento, después de hablar el rey, que se cambiaron esos militares por los geos especiales que vinieron de Guadalajara, que venían con otra vestimenta, gente también más joven, menos militar y más profesional, para entendernos, ¿no? Recuerdo que cuando llegábamos, todos un poco de broma, ¿no? ¿Y ustedes qué? Y hubo un señor que nos dice en la puerta de vídeo, nosotros somos los buenos. Y entonces corre la voz y a partir de ese momento la mitad se quedó trabajando. Los otros dijeron, a dormir, que esto está arreglado, que estos son los buenos. Recuerdo perfectamente. Nosotros teníamos las conexiones, naturalmente, con el Congreso, pero tampoco sabíamos tanto, ¿eh? Tampoco sabíamos Pero el tanto. sonido nunca se interrumpió. El sonido no se interrumpió y bueno, y no sabíamos tanto. Bueno, los transistores sí. ¿Nos queda algo, Carlos, de pendiente de aquello? Yo creo que queda la lectura profunda de lo que pasó, de lo que significó la transición, de lo que significa la importancia de cultivar la política de la tolerancia, del entendimiento, del valor de la democracia, entendida no solamente como un concepto abstracto de libertades, sino como civilizar el debate político. Yo creo que es una pena que este país tenga una memoria tan frágil. Es decir, 20 años para un chaval de 18 años, para alguno de nuestros hijos, puede parecer que es muy poco tiempo. Puede parecer que es mucho tiempo. Pero realmente, para un país, la trayectoria democrática de un país es muy poco tiempo. Yo creo que todavía tenemos tics autoritarios. Yo creo que este país no significa que haya ningún peligro de evolución. Afortunadamente, a esa labor que yo creo que nunca se ha hecho justicia, que le toca históricamente hacer al PSOE, como le podía haber tocado a otro gobierno, que es normalizar la situación militar en España. Es la primera vez que en 200 años tenemos un periodo en la historia de España en que los militares están profesionalmente dedicados al servicio de las armas y sin ninguna amenaza a la sociedad civil, y eso se ha construido pues con mucha inteligencia, con habilidad, con equivocaciones, pero eso ha sido un valor muy sólido. Y yo creo que todavía en este país tenemos tics autoritarios. Yo creo que tenemos que hacer una revisión de la historia reciente para valorar las condiciones de la democracia. Es verdad lo que decías antes, de que ya no sabemos quién es el capitán general de no sé qué sitio. Solo falta que dejemos de saber quién es el juez del tribunal 1 o 2, ¿eh? No estaría mal. ¿Verdad, Diego? Diego, no sé si con esto o si con este episodio se termina lo que me parece que yo hacía antes una alusión a esa tradición golpista del ejército español, o por lo menos una tendencia que está acreditada, ¿no?, desde el siglo pasado. Yo no sé si ahí se cierra todo y esto ya es otra cosa. Francamente, yo quiero creer que sí. Creo que, como decía antes Carlos, queda una estética clarísima que dice que esto no puede repetirse porque muchos aquel día, más que miedo, hemos sentido rubor, hemos sentido vergüenza completa, y creo que aquí queda bien clara esa lección. Lo que pasa es que nunca hay que bajar la guardia,
también creemos que nunca se va a repetir el Holocausto, y sin embargo de pronto vemos que aparece un señor que se llama Haider y que gana unas elecciones, o casi las gana, en un país tan culto como es Austria, y lo tenemos en el gobierno atacando a los en este caso a los emigrantes, a los que tienen otro color, o a los judíos, o el caso de los palestinos. Por lo tanto, yo creo que no esto no se repetirá, pero yo confío mucho en que tampoco nos olvidemos de lo que ocurrió, porque esto es parte de la historia de España, y justamente que no se olvide para que no se repita. Don Alejandro, hay una lección que usted, como hombre público, como político, todavía pueda transmitir de aquel bueno, yo lo vivo como, con una cierta perspectiva histórica. El 23F es un subproducto de 40 años de dictadura. Con la dictadura no se puede jugar, porque las dictaduras no se van fácilmente. Demasiado milagroso fue cómo salió la dictadura, ¿no? Pero creo que dictadura, 23F, todo eso es un bloque, y yo creo que todos debemos olvidarlo y asignarlo eso a la cuenta de la falta de la democracia. Palabras tranquilizadoras, yo creo que sí. Pilar Urbano, ¿todavía le queda algún libro al 23F? Yo creo que aquí se ha visto que no sabemos quién fue el cerebro. Aquí se ha visto que no hemos hablado de la CIA. Pues aquí se ha visto pues que no hemos entrado de verdad a ver cuántos focos del CSIC, de los servicios de inteligencia hubo, y de los servicios de inteligencia militar y de la Guardia Civil. A mí lo que sí me gustaría decir para despedirme en estas palabras que estamos diciendo cada uno por turno es que toco madera a los poderes ya no fácticos, a los poderes mediáticos que pueden exacerbar ánimos y hacer, no sé, provocar morales de linchamiento de unos contra otros, por lo que sea, en cualquier momento. Sosiego, siempre la vía del diálogo. Que las cruces salvadoras esas no salvará a nadie, que salvapatrias para nada. O sea temes ahora, lo estás diciendo. Estoy hablando, yo toco madera, no me gustan las exasperaciones, las exacerbaciones, las trincheras civiles, ni las militares. No me gustan las trincheras de unos contra otros. Don Santiago, en estos 86 años, ¿qué ha significado este episodio en su vida? Hombre, para mí este episodio de mi vida, pues yo diría que ha sido un episodio más, porque yo he vivido muchas cosas. Ya. Ahora, yo también quiero decir algo sobre el futuro. Y es que hoy por hoy no existe problema militar, pero existen muchos problemas todavía en España. Y hay contradicciones en esta sociedad todavía importantes, que pueden crear tensiones. Yo lo que digo es que la fuerza no arregla nunca nada, que donde interviene la fuerza, los problemas vuelven a resurgir más agudos más tarde, y que la democracia es de todas maneras un sistema frágil, que hay que cultivar, que hay que desarrollar, y que hay que cuidar y regar todos los días, y hay que estar muy alerta a los signos de autoritarismo, de intolerancia que puedan surgir en la política, porque en un país como este, yo creo que en cualquiera, pero en un país como este, en un momento dado, pueden ser peligrosos. Don Santiago, muchísimas gracias. ¿Sigue usted fumando? Sí. Pues puede echar un cigarrito dentro de un minuto. Ahora ha visto usted que me he comportado muy... No le he dudado en ningún momento. Se ha portado usted estupendamente. Larga vida, como le decía al principio. Le deseo lo mejor, don Santiago. Y a ustedes también, señores. Muchísimas gracias. Le hemos dado vuelta y vuelta. Han visto, señores espectadores, la primera parte. Han hecho un análisis de cómo no es posible que este golpe hubiera triunfado. Segunda parte, cómo es posible que el golpe sí hubiera podido triunfar. Muchas anécdotas, muchos recuerdos de nuestros personajes invitados y, en fin, y el futuro es nuestro y el futuro es de la democracia. Ojalá sea verdad eso que dice don Santiago. Muchas gracias, señores, a ustedes por estar aquí y a ustedes también. Volvemos enseguida.